Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Abre tu Biblia, acompáñame por favor en el libro de los Salmos y agradecemos a los hermanos que están junto a nosotros y a aquellos que nos verán en forma diferida. Hoy es la tercera parte de reflexiones en el Salmo 23. Vamos a hoy avanzar un poquito más rápido y ya los próximos días vamos a meditar en otras porciones de la palabra del Señor. Si tú tienes algún tema en especial que quieres que abordemos a la luz del consejo de la palabra de Dios, mándame un mensaje, dime, pastor, me gustaría considerar el tema de la ansiedad, el tema de la angustia, el tema de la enfermedad o algún tema en especial que tengas alguna consulta y que quieras un enfoque del consejo de la palabra de Dios. Llámanos y déjame el mensaje y lo podemos tratar en nuestros próximos programas. Así que ya saben, mis queridos, en el libro de los Salmos, allá en el capítulo 23, libro de los Salmos, en el capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Les decía que el Salmo 23, para el gran predicador Spurgeon, era la perla de los salmos, un salmo clave en su vida, y hemos hecho algunas reflexiones. Hemos hablado en el versículo 1 sobre la presencia del pastor, la permanencia del pastor y la posesión del pastor. El salmista dice Jehová. El nombre Jehová es el nombre por el cual Dios se reveló a la nación de Israel, y David dice, Jehová no es el del pasado, sino que Jehová es el del presente y también es el del futuro. Como dice el libro de los Salmos en el capítulo 90, tú nos has sido refugio de generación en generación. Pero algo muy interesante, utiliza el salmista un término de propiedad. Jehová es mí. Él pudo haber escrito, haber compuesto como cantautor, Jehová es nuestro pastor, Jehová es tu pastor, Jehová es el pastor de la nación de Israel. Pero en términos de propiedad, el salmista dice, Jehová es mi pastor. Por alguna razón, bajo la inspiración divina, está esta palabrita, ese posesivo, personal, esa identificación, porque todos somos ovejas. Lo importante es reconocer si somos ovejas del buen pastor. Viene a nuestra mente el Salmo Juan, capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo en verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Necesitamos estar seguros de ser ovejas del buen pastor. No me refiero si vas a una iglesia o no, porque muchas personas van a la iglesia, muchas personas se congregan, pero no todos los que asisten a una iglesia realmente son ovejas del buen pastor. Yo debo tener esa seguridad en mi vida. Quiero que observemos ahora, siguiendo el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, primera frase. Luego agrega el salmista, nada me faltará. Esta, escúchame bien, es una promesa de parte de Dios para su pueblo. Pero ¿sabes quién la narra? ¿Sabes quién la dice? Es la oveja. Era responsabilidad, escúchame bien, del pastor, dar el buen alimento a sus ovejas. Las ovejas no comen todo tipo de pasto, o en todo lugar. Las ovejas necesitan delicados pastos, comen pastos tiernos junto a corrientes de agua de reposo. Y esto me hace pensar, recuerda que es David quien escribe este salmo. En el capítulo 37 de los Salmos, en el verso 25, David dice lo siguiente, joven fui y he envejecido. Y agrega, dice, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El salmista está reconociendo de la grandeza del Señor. Joven fui.
Han pasado los años, he envejecido. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, yo no sé, desde el momento en que usted conoció a Cristo como su Salvador personal, hace 5, 10, 15, 30 años, 32 años, ¿hace cuántos años usted conoció al Señor? Desde ese punto en adelante, ¿has logrado ver la fidelidad y el cuidado de Dios en tu vida? Hace años atrás, cuando estudiaba en Argentina, uno de mis profesores nos comentó que vivía allá en esa propiedad, casi era un campo y en ese campo estaba el instituto y vivíamos en forma interna ahí. Y había bastante campo, tampo le llaman ellos, en el tambo le llaman. Y él se compró una oveja y la puso ahí a pastar porque había bastante pasto y al pasar el tiempo, esa ovejita, en vez de crecer, comenzó cada vez a volverse más raquítica, más delgada. No estaba creciendo en proporción de lo que este profesor y esa ovejita creía que debía desarrollarse. La tomó y la llevó al veterinario. Cuando la llevó al veterinario le dijo, mira, no sé qué está pasando, la traje y después de un par de preguntas sobre la alimentación le preguntó el veterinario, ¿y qué pasto está comiendo? Le dice el profesor, tengo pastos altos, grandes, fuertes, hay bastante tambo, bastante campo para que ella se alimente. Y el médico, el veterinario le dijo, ahí está el problema. Las ovejitas no comen los pastos altos, tiernos, grandes, robustos, sino que ellos comen los pastos tiernos, los brotes, los pequeños. Y esto me hizo pensar, o nos hacía pensar el profesor en ese momento, el cuidado delicado que tiene el Señor cuando Él nos dice, nada nos faltará, y más adelante, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejitas no comen de cualquier pasto y no comen en cualquier lugar. Si hay aguas torrentosas, aguas en movimiento por naturaleza, las ovejas no comen. Y aquí vemos, vemos acá, no es una promesa para abundar en riquezas la que el Señor nos está diciendo, pero sí podemos confiar y vivir bajo su cuidado. No nos está prometiendo ser ricos, pero Él dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En este salmo encontramos que Dios nos enseña algo interesante. Dios nos enseña que como ovejas podemos tener, escúchame bien, nuestras necesidades satisfechas. ¿Qué necesidades? David habla como si fuese la oveja, y es interesante que el término faltar, presta atención, nada me faltará. El término faltar usado aquí implica dos cosas. En primer lugar, no faltar el cuidado o atención. Cuando usted viene a ser oveja del buen pastor, la atención, el cuidado del buen pastor, su presencia será permanente en su vida. Y en segundo lugar, está perfectamente satisfecha con el cuidado del pastor. ¿Sabes qué ocurre? Es que a veces las ovejitas no se dejan pastorear. ¿Recuerdas aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo mirando a la nación de Israel registradas allá en Mateo capítulo 9, cuando Él vio el estado, la condición espiritual de la nación de Israel y llegó a esta conclusión? Están como ovejas que no tienen pastor. Queridos, todos los seres humanos son ovejas. Pero no todos los seres humanos son ovejas del buen pastor. Pero aquí encontramos que quienes están bajo el cuidado del pastor tendrán la atención del pastor de las ovejas y estarán satisfechas bajo su cuidado. En otras palabras, no vamos a estar solos o solas en medio de los momentos difíciles. Lo que David está comunicando aquí es más que doctrina. Es más que información. Él nos comparte vivencia, nos comparte de su vida. Es lo que él ha aprendido durante sus años. Primero, como pastor, porque David por gran parte de su vida fue pastor de ovejas y él lo comparte en dos áreas de su experiencia. Como pastor y como oveja, y como pastor y como oveja, él llega a la conclusión que en su vida, en su interior, ha sentido satisfacción, ha sentido el cuidado como oveja, y esto nos enseña algo muy importante, que él aprendió a caminar como oveja del buen pastor. Queridos, la relación personal diaria con nuestro buen pastor es clave en nuestras vidas. Uno de nuestros hermanos nos compartía en Juan capítulo 15, los versículos: separados de mí, nada podéis hacer. Esa relación y esa dependencia que la ovejita debe tener del buen pastor. ¿Cómo está tu vida de relación con Dios?
¿Estás caminando cerca en comunión diariamente? ¿Estás creciendo? ¿Te estás dejando pastorear? Porque este es otro tema interesante. ¿Qué nos provee nuestro buen pastor? Creo que nuestro buen pastor nos provee en primer lugar de significado en la vida. De hecho, en el ser humano, en la esencia del ser humano, hay dos necesidades psicológicas básicas que están en todos nosotros: seguridad y significado, y sentido de pertenencia, identificarnos con algo o con alguien. Todos nosotros, así como hay necesidades físicas, hay necesidades psicológicas y emocionales, y las dos primeras de ellas son la necesidad de su seguridad y significado. El famoso psicoanalista Sigmund Freud, él le llamó poder y placer, y que el ser humano está en búsqueda de ese poder y ese placer, que no es más que la necesidad de significado, de propósito en la vida y la necesidad de seguridad en la vida. Dios provee al ser humano de una necesidad básica. ¿Quién es? Nosotros, usted y yo, podemos saber quiénes somos, y al saber quiénes somos tenemos propósito en la vida. ¿Quiénes son y hacia dónde nos dirigimos? Esta es la razón por la cual el ser humano es un buscador insaciable. De hecho, las modas, las tendencias actuales apuntan a nosotros a darnos un significado para que podamos distinguirnos y en saber quiénes somos. Yo recuerdo hace años atrás, y ahora, bueno, se me está cumpliendo y le voy a decir el por qué. Siempre en mi juventud quise dejarme el pelo largo y ser un hippie. Siempre fue ese deseo, pero mi madre nunca me dejó, siempre con el pelo cortito, y no me dejaron nunca. Y cuando ya tuve la edad para hacerlo, ya no me atrajo esa búsqueda de querer ser un hippie. Yo quería vivir, le llamábamos en aquel tiempo ser una artesa, vestimentas largas, filosofear mucho, reflexionar, y busqué, quería sentir o tener esa identificación. Y es interesante que el ser humano está en búsqueda continua de saber quién es. Es por eso que cuando reconocemos a nuestro Señor, a Jesucristo, como nuestro buen pastor, Él nos da significado en la vida, es decir, nos da propósito. Dios ilustra al ser humano como ese buscador de una identidad, de un significado, de un propósito en la vida. Es por eso que los seres humanos o se dedican a las religiones, a las filosofías o a las políticas. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita identificarse con algo. Alguien citaba Isaías 53 como un versículo clave, el verso 4. Quiero mencionar el versículo 6, que dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y agrega, cada cual se apartó por su camino, por su tendencia, por su búsqueda. Usando ahora una expresión coloquial, cuando el ser humano está en esa búsqueda de identificación, lamentablemente los que pagan el pato en esa búsqueda de significado, por lo general son los jóvenes, la juventud, porque son los que están más desorientados, los que buscan más significado, los que buscan más propósito. Es lamentable cuando hay adultos que pasan esa etapa de juventud, de adolescencia, de jóvenes, joven mayor, y aún se casan y siguen en esa búsqueda de saber quiénes son. Las modas y todo ese tipo de cosas apunta en esta dirección hacia los jóvenes. No nos olvidemos que el pensamiento del ser humano es ser sabio en su propia opinión. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 13, verso 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Si no hay contenido, si no hay propósito, nuestro andar, nuestro devenir será confuso. El ser humano necesita dirección en su vida, mantener el enfoque de su vida. Es lamentable, pero muchos comprenden esto cuando ya sus años han pasado, cuando ya son mayores y han malgastado los mejores años de su vida, y es ahí donde entienden el Evangelio. Algunos de ustedes recordarán ese himno clásico que dice: da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Escúchame bien, cuando reconocemos a Dios como nuestro pastor, o nos identificamos reconociendo a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, realmente es ahí donde nosotros encontramos ese propósito de vida, ese significado y esa seguridad. Usted ahora sabe que es un hijo de Dios. ¿Lo sabe? ¿Está seguro?
Amén. ¿Me puedes decir amén que eres un hijo, una hija de Dios? ¿Estás segura? ¿Estás seguro? La pregunta es ¿por qué estás seguro? Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. La persona que realmente es un hijo de Dios, el Espíritu Santo le da testimonio en su corazón de que es un hijo de Dios. Ahora, como hijos de Dios, ya no vivimos en tinieblas, no vivimos en oscuridad, no vivimos a la luz del mundo del pasado. Somos luz y debemos conducirnos en luz. No pertenecemos a este mundo. Jesús dijo: no te pido que los quites, sino que los guardes. Nuestra visión ahora ha cambiado y tengo solo un Señor en mi vida. ¿Quién es mi Señor? La persona de Cristo Jesús. Ahora, quien tiene propósito en la vida, quien tiene esa seguridad en la vida, porque nuestro buen pastor dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que Él provee para nosotros es significado o propósito en la vida. ¿Cómo debo vivir entonces? ¿Cómo usted y yo debemos vivir entonces? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Eres tu oveja del buen pastor? Para hacerlo, sencillamente hacer la oración del pecador, de confianza y dependencia en el Señor. Las Escrituras nos dicen que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La pregunta no es si tú eres una oveja o no, la pregunta es si eres una oveja del buen pastor, de Cristo Jesús. Para eso necesitas reconocer tu condición de pecador delante de Dios y hacer la oración del pecador, pidiéndole el perdón de tus pecados y que Él sea el Salvador de tu vida. Dile así: Jesús, perdóname. Sé que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, comunícate al teléfono que damos al final de nuestro programa y visítanos en nuestros espacios virtuales. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.